voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos y ya saben, el tema está calientito a unos días del regreso de los chavos a las aulas. Ángel Solís, buenos días, qué gusto me da saludarte esta mañana. Sí, efectivamente, con datos muy reveladores que, pues, aún con una semana antes de iniciar las clases, pues se siguen mostrando y que, pues, hacen que pues, los libros de texto, toda esta polémica que ha generado, pues no evidencie lo que son realmente los pendientes, la urgencia en todo esto. Es que ahí es donde está la bronca, Carlos, perdón que no te salude al aire, ya lo habíamos hecho obviamente afuera. Buenos días de nueva cuenta. Efectivamente, estamos unos días de arrancar un nuevo ciclo escolar. En todos los años que tenemos de conocernos, Carlos, hemos venido hablando acerca de los profundos rezagos que hay en diversos temas en la educación pública en México. Y hoy, pues no le han entendido y están metidos en otra cosa. Desde luego, Ángel, y no están imprimiendo en esos libros de texto ese rezago educativo, cómo reparar el daño. Mira, aquí hay 3 datos bien interesantes. Primero, el Banco Mundial, ¿qué nos dice? Dice, México, antes de la pandemia, tenía aprendizajes correspondientes al tercero de secundaria en promedio. Hoy están alcanzando solo aprendizajes al primer año de secundaria. Es decir, con todo y esto que hemos pasado con la pandemia, con 2 años sin ir a asistir presencialmente a clases, con todo este, digamos, sobresalto educativo, perdimos prácticamente 2 años, 1.8 años, que es el promedio general en América Latina. Pero se ve acentuado en México y lo que nos preocupa aquí en México es esto. Sí, pero no podemos compararnos con Nicaragua o con El Salvador o con Panamá cuando se supone que México obtiene mayores recursos para estos temas. Y es la economía número 14 y ninguno de ellos alcanza esos niveles. Entonces, pues digamos, dice el Banco Mundial, ¿qué está pasando con México? Y no está habiendo una estrategia que pueda recuperar ese tiempo perdido. En los libros de texto no hay nada de eso. Ya comentamos la vez pasada, hay muchos temas de matemáticas que son el ingrediente importante para un razonamiento mucho más competitivo que no se está contemplando. ¿Qué dice el Instituto Mexicano de la Competitividad en relación con de cara a este ciclo? Pues dice, miren, en este ciclo pasado que recién concluyó, prácticamente 628,000 jóvenes no se inscribieron a la escuela. Y si nosotros vemos el ciclo pasado, 21-22, fueron 607,000. Okay. Y el antepasado, que fue el 2021, estamos hablando de 815,000. Es decir, en esos 3 ciclos escolares, pues no se inscribieron prácticamente 2 millones de personas. Preocupante. Y la pregunta es, ¿y dónde están estas personas? ¿Y por qué vemos un México de gente tan desocupada? Y vemos, pues obviamente, mucho tema de violencia, Ángel. ¿Dónde están todas estas personas? Uh-huh. Entonces, aquí tenemos un gran pendiente que parece que los libros de texto no lo están haciendo ni la estrategia educativa para poder meterlos a la escuela a estas personas. Ay, Carlos, es que cada que te oigo hablar y profundizar en el tema, más me preocupo porque todos estos niños y adolescentes y jóvenes que muchos de ellos se quedaron sin padres por la pandemia y entonces se quedaron huérfanos o sin el sostén de la familia para poder seguir estudiando, se tuvieron que meter a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces viven en un estado de, son analfabetas funcionales muchos de ellos, como lo son también otros que salen sin tener el conocimiento y que van a seguir saliendo con la ausencia justamente de conocimientos que se ha venido plasmando en estos libros de texto. Y pues estamos generando un caldo de cultivo ahí para que mañana la delincuencia organizada, mira, se esté llevando gente para que puedan convertirse justamente en engranajes de esta poderosa maquinaria que hemos visto que ha venido desangrando a nuestro país en los últimos años. Pero además, Carlos, el hecho, tú y yo lo platicábamos ahorita en el corte, estos libros de texto no tenían ninguna razón de ser si no se explica exclusivamente desde el punto de vista ideológico. Qué lamentable, porque entre que son peras o son manzanas y que ya se judicializó el tema, vamos a ser honestos, y que ya desde la Suprema Corte de Justicia por un lado y jueces por el otro, ya dijeron, pues ¿sabes qué? Usen los libros del año pasado. ¿Cómo es eso? Entonces, pues ok, vamos a usar los libros del año pasado. Ya en Chihuahua ya se organizaron, ahí la gobernadora está pidiendo que los que tengan libros ahí en la casa y no los usen, por favor vayan a llevarlos como donaciones. De alguna manera se resolverá, pero es increíble que la máxima autoridad de este país, en un ejercicio de soberbia, Carlos, en vez de entender
con humildad, sabes que estos libros no tienen las capacidades, estén montados en su macho, como se dice coloquialmente, y de ahí no los vas a sacar. Un esfuerzo impresionante en materia de logística, un gasto millonario, porque fue un gasto y no una inversión que va a estar tirado a la basura, y todo esto va a redundar en que nuestros chavos no van a tener las herramientas adecuadas para poder avanzar en su proceso de educación. Exactamente, que bueno, lo escribes perfectamente, porque en esta parte de la educación lo que no quisiéramos ver politizado, mucho menos judicializado, es lo que ahora estamos viendo. Cuando tenemos grandes retos por enfrente que atender y que el tiempo nos apremia mucho. Fíjate lo que revela la OCDE en una estimación para México. Le dice a México, si no hace algo ahora, le podría costar más o menos 1.7% del PIB anual durante 80 años. Fíjate nada más. Perder 1.7% del PIB. Imagínate lo que significa durante los próximos 80 años, porque trae un rezago que cada vez es más grande, donde las competencias no se están dando en las personas, es decir, menos habilidades, menos aprendizaje en una persona es menos productivo un país. Por lo tanto, no generará la riqueza necesaria para poder ser competitivo y que su gente tenga ese nivel. Eso es lo que están estimando. Entonces, cuando vemos que ahorita leemos todo y las noticias y todo está en el ámbito político, la educación, y eso es lo que pues no se debiese permitir, porque si no hay un candidato, si no hay una persona, que el grupos de partido, ese es un tema aparte. Como bien lo dices, está judicializado el tema educativo y hay una suspensión. Vamos a usar los libros del año pasado. ¿Cómo es eso? Es como volver a ver la misma historia. Si ya la vimos. Y por otro lado, algunos estados están buscando compensar eso que no tiene para poder, pues en su ámbito, pues no quedarse con tanto rezago. Entonces, por triste situación que hay a una semana de iniciar el ciclo escolar, no sabemos qué va a pasar, porque ya ves, hay en algunos estados quemas de libros, hay un sobresalto y una revuelta que no debiese haber en este ámbito del sector educativo. Y en este siglo y en este momento histórico de nuestro país deberíamos estar pensando en otra cosa. ¿Cómo le hacemos para sembrar las condiciones para traernos todas las empresas que se puedan desde China, ahora que se andan saliendo los gringos de allá, y generar la posibilidad de más crecimiento y de más desarrollo económico para que México mañana sea una potencia económica? No, estamos poniendo a un ideólogo comunista en los libros de texto. Exactamente, y lo dices bien claro, el nearshoring, que es uno de los temas que está de moda. No vamos a poder lo suficientemente ser atractivos si no hay personas calificadas para esto. Mi querido Ángel, esperemos que la cosa cambie, pero siempre tenemos esa esperanza de que cambie. El consuelo que nos queda es que en Querétaro vemos otra película. Desde luego, que ahí eso hay que destacarlo muy bien. Querétaro se está cosiendo aparte, pero se vuelve una isla que cada vez se pobla más, Sí. Porque pues estamos concentrando todo eso que en la periferia nos está dando. Y eso no es recomendable para una nación, porque pues vamos a crear un DF en Querétaro que crece desmedidamente y no se le puede dar servicio a todos porque no pueden estar en sus lugares de origen. Estoy de acuerdo, pues sí. Y entonces vas a ver una migración interna, como ya la vemos desde hace varios años, pero que se va a profundizar, porque aquí sí se dan herramientas, aquí sí hay progreso, aquí sí hay cosas padres, mientras en el resto del país, pues andan pensando en Paulo Freire. Exactamente. Y es un pequeño territorio Querétaro, Ángel. Hay muchísimo en todo el país que pudiésemos tener. Pero en fin, ahí lo dejamos. Don Carlos Pacheco, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, mi querido Ángel, que tengamos todos una buena semana, nos preparemos, inyectemos una energía a los hijos para que puedan ingresar este ciclo escolar con mucha paciencia, tolerancia y sobre todo con ganas. Ya se irá componiendo esto un poco, estamos seguros, mi querido Ángel. Muchas gracias. Qué buenos datos nos has traído el día de hoy, Carlos, como siempre. Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad de participar. Carlos Pacheco con ustedes, nuestro especialista en temas educativos. Son las 7:30.